Seguro que a todo el mundo le suenan los cuentos de Hans Christian Andersen, ¿verdad? Pero, ¿qué sabemos realmente del hombre que los escribió? Su historia es fascinante, es oscura, y él mismo la describió con bastante ironía como un cuento de hadas. Él dijo, la vida en sí es el cuento de hadas más maravilloso. Y claro, con esa frase nos imaginamos al típico abuelito optimista que ve magia por todas partes. Pero, ¿y si toda esa magia en realidad viniera de un lugar increíblemente oscuro? Pues es que es así. La realidad es que la vida de Andersen estuvo tan pero tan marcada por el dolor que en cuanto la conoces, sus cuentos cambian por completo. Dejan de ser cuentos de hadas para convertirse en auténticas confesiones. Venga, vamos a empezar por ahí. Vamos a desmontar ese mito que casi todos tenemos en la cabeza. ¿Quién era, de verdad, Hans Christian Andersen? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque tenemos por un lado el mito, el autor adorable de cuentos para niños, todo finales felices y magia. Y por otro, la cruda realidad, que era un hombre atormentado, plagado de inseguridades, de rechazo, de neurosis, un contraste, brutal. Y esa es justo la clave para entenderlo todo. Para entenderlo bien, hay que viajar atrás en el tiempo, a sus orígenes, a una infancia, durísima. Tan dura que él mismo la usó para escribir su cuento más famoso, y seguramente el más personal de todos. Su vida empezó en la pobreza más extrema. Imaginad, Odense, Dinamarca, 1805. Nace en una sola habitación, que además era el taller de su padre, un zapatero pobre. Y para colmo su padre, que era su gran apoyo, muere cuando él solo tiene 11 años. Lo deja solo y en la miseria. Y hay un detalle, que es casi gótico. Su primera cuna le hicieron con los restos de un ataúd. Casi nada. Parece una premonición de lo que le esperaba, ¿no? Y por si la pobreza no fuera bastante, estaba su físico. Él mismo se describía como un animal ridículo. Era altísimo, muy delgado, con unos pies enormes, una nariz grande, el blanco perfecto para las burlas. Le acosaban sin piedad, por su aspecto y por sus modales, que consideraban efeminados. Era, literalmente, el patito feo. No encajaba. En ningún sitio. De hecho, se dice que él mismo afirmó algo así como: no hay ni una sola línea en el patito feo que no esté escrita con la sangre de mis propias humillaciones. Es que no es un cuento sobre un pato que se convierte en cisne. Es su vida, es su autobiografía, pura y dura. Cada palabra es un reflejo de ese dolor. Y claro, ese sentimiento de ser diferente, de no encajar, no se quedó en la infancia. Le persiguió toda su vida y marcó por completo su búsqueda constante y fallida de amor y felicidad. Su vida amorosa fue, sinceramente, un desastre. Se enamoraba perdidamente, de forma muy intensa, pero siempre de personas inalcanzables. A veces mujeres, a veces hombres, gente que, por una razón u otra, nunca podía corresponderle. El resultado fue una soledad tremenda, constante. Mirad qué nivel de vulnerabilidad. Le llegó a escribir a Edward Collins, que fue probablemente el gran amor de su vida, algo como: languidezco por ti como por una bella muchacha calabresa, mis sentimientos hacia ti son los de una mujer. Imaginaos la valentía, y la respuesta fue el rechazo, un rechazo que lo destrozó por dentro. Pero no era solo el desamor, su mente era un auténtico campo de batalla, estaba lleno de miedos, de fobias, un miedo atroz a ser enterrado vivo, pánico a los perros, terror a morir en un incendio. Además, era hipocondríaco y, también un poco ególatra, todo hay que decirlo. Vivía en un estado de ansiedad constante. Y sus miedos llegaban a niveles casi cómicos si no fueran tan trágicos. Siempre viajaba con una cuerda larga en la maleta por si tenía que escapar de un incendio. Pero lo más increíble es la nota que dejaba en su mesilla de noche. Todas las noches, sin falta, ponía un papelito que decía: «Solo parezco muerto». Así de real era su pánico. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Qué haces con todo ese dolor, con tanto miedo, con tanta soledad? Pues bien, la respuesta de Andersen es lo que le convirtió en un genio. Lo cogió todo y lo transformó en arte. Y aquí está la genialidad. Andersen no era como los hermanos Grimm, que recogían cuentos populares. No. Él los inventaba. Fue el primero en escribir cuentos de hadas originales. Y usó esa estructura, la del cuento infantil, como un caballo de Troya. Era la forma perfecta de colar sus emociones más oscuras, su tristeza, su rabia, en una sociedad que, en el fondo, nunca le aceptó del todo. Esto que vemos ahora es, básicamente, la piedra roseta para entender a Andersen. Es una conexión directa, casi uno a uno, el rechazo social que sufrió de niño, que es el patito feo. Su amor imposible y no correspondido, la sirenita.
esa sensibilidad suya tan extrema y neurótica, la princesa y el guisante. Y la pobreza, la desesperanza, la pequeña cerillera, un cuento, por cierto, basado en las penurias de su propia madre. Pero el ejemplo más brutal es sin duda la sirenita. Pensadlo bien. Renuncia a su voz, a lo que ella es, y a cambio obtiene unas piernas que le provocan un dolor terrible, como si caminara sobre cuchillos a cada paso. ¿Para qué? Para estar cerca de un amor que nunca la entenderá y que al final la ignora. Ese dolor era el de Andersen. Era su metáfora para describir lo que sentía por ese amor no correspondido. Es desgarrador. Y sin embargo, a pesar de todo este sufrimiento, o quizás precisamente por él, aquel patito feo de Odense acabó convirtiéndose en uno de los cisnes más espectaculares de la literatura. Su legado es inmenso. Más de 150. Sus cuentos se han traducido a más de 150 idiomas. Es una cifra de locos. Lo coloca entre los autores más universales de la historia. Aquel niño, del que todos se reían en un pequeño pueblo de Dinamarca, consiguió que su voz se escuchara en todo el planeta. Y gran parte de su éxito se debe a esto, su genialidad para escribir a dos niveles a la vez. Para los niños hay una historia, hay magia, hay color, pero para los adultos, para los adultos hay una crítica social afiladísima, hay ironía, hay una tristeza existencial que te cala hasta los huesos. Es brillante. Hay otra cita suya que lo clava. La vida es como una hermosa melodía, solo que la letra está hecha un lío. Es perfecto, ¿verdad? Él veía la belleza, la melodía de la vida, pero era incapaz de ignorar el desastre de la letra, el dolor, y toda su obra nace de esa tensión, de ese choque entre lo bonito y lo destrozado. Así que, para terminar, nos queda una reflexión en el aire. Si cada vida es un cuento de hadas, como él decía, ¿qué nos enseña el suyo? Quizás nos enseña eso, que a veces, del sufrimiento más profundo, pueden hacer la belleza más increíble y duradera. Su vida, en muchos sentidos, fue una tragedia. Pero de esa tragedia nació una magia que a día de hoy sigue muy, muy viva.